Hola hermanito, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero ser santo. Bienvenido a este espacio dedicado exclusivamente a la santidad. Programa 66, capítulo 66, o sea que llevamos casi 70 programas juntos, compartiendo. No es poco, a mí en lo personal me llama poderosísimamente la atención cómo he aguantado tanto, perseverado tanto en este tema. Pero bueno, una alegría que te la comparto. Hoy vamos a tratar el pelagianismo actual. Seguimos abordando esta exhortación del sumo pontífice, el Papa Francisco. Programas pasados hablamos de el gnosticismo actual y ahora vamos a hablar del pelagianismo. Yo voy a leer numeral 47 y 48, espero poder abordar algunos más. Creo que lo vamos a dividir en dos partes. Así que, bueno, inicio con lo que dice el Santo Padre. Dice, el gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía que también está presente hoy. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. El problema es que esto se degeneró sutilmente, de manera que el mismo error de los gnósticos simplemente se transformó, pero no fue superado. ¿Qué está diciendo el padre? Básicamente, habla de una herejía de la que hablamos el programa pasado, ahora retoma otra herejía que es el pelagianismo, y nos dice que esta herejía que se ve en la actualidad no es de ahora, es una herejía que tiene muchísimo tiempo en la iglesia. Y dice que en un momento de la historia se pensaba que el conocimiento, la formación, era lo que nos hacía santos. Pero nos dimos cuenta, dice el Santo Padre, que la iglesia se dio cuenta, todos, la humanidad se dio cuenta, que en realidad lo que nos hace santos es la vida que llevamos. Es la vida que llevamos. Y ahora va a empezar a hablar del pelagianismo, en donde nos termina diciendo que esta realidad todavía no fue superada. Dice numeral 48, porque el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. O sea, se olvidaba que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios y que Él nos amó primero. Repito, para los gnósticos la manera de alcanzar la santidad era la inteligencia. Para los pelagianos o los semipelagianos, la manera de alcanzar la santidad era la voluntad. Entonces dice, todo esto, lo leo porque creo que está más sencillo que lo que yo puedo llegar a decir. Dice, ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. El paso del gnosticismo al pelagianismo. Y dice, se olvidaba también que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. O sea, no depende todo de la inteligencia, ni tampoco depende todo de la voluntad. Dice el Santo Padre, sino que todo depende de la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Y porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Ahora sigue el numeral 49 y el título que lleva en esta encíclica es Una voluntad sin humildad. Esta es una tentación muy frecuente y recurrente en el mundo de la espiritualidad. Dice, los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros
por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Hago un alto, explico esto y sigo. ¿Qué quiere decir el Santo Padre? Estas personas que caminan, a lo mejor una vida de fe, de espiritualidad adulta, honesta, en donde tienen una conducta de poder seguir bien la doctrina, de no salirse de ahí, de estar bien con los papeles, ¿no? Como viste cuando te compras un auto y muchas veces te dicen, y la verdad que cómo está ahí, está flojo de papeles. Bueno, esta gente es lo contrario, lo opuesto, o sea, esta gente en los papeles está bien, está, diríamos que hasta perfecta, ¿no? Son de esas personas que creen que lo único que necesitan es su propia fuerza, y por estar cumpliendo bien con esa conducta, ese estilo, esa doctrina cristiana, esa doctrina católica, creen que son superiores a los demás. Y ahí es donde está el error. Dice, cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que se añade la gracia. Se pretende ignorar que no todos pueden todo y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. En cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas, o bien a decirle al Señor humildemente, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Yo no sé si se puede discernir esto que acabo de leer con mayor claridad y sabiduría y más concreto que como lo hemos leído recién. Pero a ver, algunos aspectos. Dice el Santo Padre, el pelagiano es aquel que, dice, cuando se dirige a los demás, acá dice a los débiles, pero cuando se dirige a los demás, digo así los demás porque para ellos los demás son todos débiles. Cuando se dirigen a los demás, suelen transmitir esa idea de que todo se puede alcanzar con la voluntad humana. Y el Santo Padre dice, ojo, porque a ver, la voluntad humana no es ni perfecta, ni pura, ni omnipotente. Y dice, a esta voluntad humana sí se le añade la gracia, pero se le añade como una cosita más, siendo que lo más importante es la gracia. Y dice, el pelagiano no cae en la cuenta de que no todos pueden todo, o sea, diciendo de que hay personas que aunque se esfuercen para conseguir algo, no lo van a poder, tienen limitaciones. Tienen limitaciones. Entonces, dice, en esos casos, el pelagiano tiene que reconocer, tiene que caer en la cuenta de que, en definitiva, Dios nos invita a hacer lo que podemos, y nos invita a pedirle a Él aquello que nosotros no podemos, nuestras limitaciones. Esto está tomado de San Agustín. Y San Agustín cierra diciendo, o sea, si sabes que esto que tengo que hacer no lo puedo hacer, y por lo tanto te lo estoy pidiendo, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Como diciendo, si me das aquello que yo te pido, que sabes que estoy limitado y no logro alcanzarlo, después pedime lo que quieras, porque yo no tengo problema de darte. El problema que tengo es que no puedo darte aquello que no tengo, aquello que no alcanzo, aquello que no puedo. Numeral 50 dice, en el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio
para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe. Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos. En este caso, detrás de la ortodoxia, nuestras actitudes pueden no corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia, y en los hechos terminamos confiando poco en ella. Porque si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos capacitado y cautivado con su don. La gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras palabras. Durísimo mensaje del Papa. Durísimo mensaje del Papa. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Para aquellos pelagianos actuales, que sin saberlo están actuando de esta manera. ¿Y quiénes serían esos pelagianos actuales? Aquellos que no son capaces de reconocer sus propios límites. Aquellos que no son capaces de sentirse necesitados de la gracia de Dios. De esta gracia que dice, no nos hace superhombres de golpe, ¿no? Nos va transformando y nos va haciendo, nos va divinizando de a poco, de a poco. Pero que está por encima de una cuestión intelectual, como era en el caso gnóstico, y que está también por encima de una cuestión de voluntad, en donde muchas veces se reconoce más en la pequeñez, desde la miseria, desde la limitación. Numeral 51 dice, cuando Dios se dirige a Abraham, le dice, yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Para poder ser perfectos como a Él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su gloria. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Es el Padre el que nos dio la vida y el que nos ama tanto. Una vez que lo aceptamos y que dejamos de pensar en nuestra existencia sin Él, desaparece la angustia de la soledad. Y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor y dejaremos que Él nos moldee como un alfarero. Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él, que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Él es nuestro templo. Lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. En Él somos santificados. ¡Wow! Yo esto me lo llevaría, lo imprimiría y lo pondría en un cuadrito, en un lugar en el que ocupe el centro de atención de mi vida. El centro de atención de mi vida. Recuerdo con esto que dice el Santo Padre una cita de Mateo 7:21 que suelo usar muy seguido, en donde dice, el Señor dice, no son los que me dicen Señor, Señor los que entrarán en la casa de mi Padre, sino que son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Y aquí radica el centro de la cuestión del tema de hoy, ¿no?
El pelagiano, en definitiva, es una persona que se preocupa mucho de ejercitar su voluntad, de hacer, de poner en práctica, de hacer aquellas cosas que supuestamente me van a llevar a la santidad, pero pierde el centro, la mirada de Dios, en donde yo no puedo ver, o sea, cuál es la voluntad de Dios para conmigo, sino que yo estoy tratando de ver cuál es mi voluntad dentro de los límites de la doctrina, de la enseñanza católica. Entonces, dice el Santo Padre, a ver, nosotros necesitamos dejarnos amar por Él, necesitamos dejarnos conducir por Él, necesitamos ir de la mano con Él. Y necesitamos, dice, no tanto decir que Dios habita en mí, o sea, como una manera orgullosa, ¿no? Dios está acá, Dios habita en mí, sino que, dice, poder caer en la cuenta de que nosotros habitamos en Él. Cuando vivimos en gracia, habitamos en Él. Y es Él, en definitiva, el omnipotente, el todopoderoso, el que se rebaja, se abaja a permitirnos que nosotros, esta miseria real que te está hablando, pueda vivir en su luz y pueda vivir en su amor. Dice el Santo Padre, Él es nuestro templo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, sí, pero Él es nuestro templo. Él es nuestro templo. En Él somos santificados. Bueno, ya hemos transcurrido 17 minutos. Me voy a adentrar en un numeral más que dice así. Lleva por título Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. Y es el numeral 52 y siguientes. Dice, la Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Los padres de la Iglesia, aún antes de San Agustín, expresaban con claridad esta convicción primaria. San Juan Crisóstomo decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones antes de que nosotros hayamos entrado en el combate. San Basilio Magno remarcaba que el fiel se gloría solo en Dios, porque reconoce estar privado de la verdadera justicia y que es justificado únicamente mediante la fe en Cristo. Te lo voy a poner en un castellano muy bajo, muy básico para que lo podamos entender, porque la verdad que está bastante elevado. ¿Qué quiere decir el Santo Padre acá? A ver, no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. ¿Qué quiere decir eso de que la gracia de Dios toma la iniciativa? Quiere decir esto, Dios pone las ocasiones. Como el demonio pone las ocasiones para pecar, Dios pone las ocasiones para que nosotros podamos hacer su voluntad. Para que nosotros podamos hacer su obra. Para que lo puedas entender. Y esto lo he puesto de ejemplo muchísimas veces. Ya me lo habrás escuchado muchas veces decir. Supongamos que yo, Franco, soy un eximio pianista. Una persona que ejecuta las mejores obras en un piano. Yo que tengo el conocimiento y la capacidad y que conozco el instrumento y las obras, no importa en qué piano me siente. No importa en qué piano me siente. La cuestión es que cuando el piano se abre a mi presencia, se deja tocar, yo puedo ejecutar las mejores melodías. Ahora, sería ilógico que ese piano dijera,
¿Vieron lo que yo acabo de hacer sonar? ¿Escucharon lo que yo hice? ¿Prestaron atención a la obra que ejecuté? O sea, ¿podría un piano gloriarse de lo que acaba de salir del sonido de sus cuerdas? No, más bien podría gloriarse el pianista, el que ejecutó la obra, el que conoce cómo hacer sonar esas melodías en ese instrumento. Y eso pasa con esta iniciativa que toma la gracia del Señor en nosotros. Es el Señor el que nos permite ir al encuentro del necesitado, el que pone esa ocasión de poder hacer una buena obra. Y que ahí no está nuestro esfuerzo, esa no es nuestra obra. Es la obra de Dios que se manifiesta en mí solo porque yo le permito a Dios manifestarse en mi vida. Pero es su gracia, es la iniciativa de su gracia, es esa acción primaria que hace que yo pase de esta acción a aquella que es una gran obra, ¿no? Un gran mérito, que muchos confunden como mi obra, mi esfuerzo, mi voluntad. Y repito, es como si un cuadro famoso de Da Vinci o del pintor que quieras, al terminar una obra, es como si el pincel con el que fue pintado le dijera a la gente: ¿vieron lo que pinté? ¿Vieron cómo pinto? ¿Vieron la obra que ejecuté? O sea, cualquier persona le diría al pincel: discúlpame, pero estás equivocado. O sea, sí, vos pintaste, pero el que ejecutó esa obra, el que condujo ese pincel, el que eligió los colores, no fuiste vos. O sea, fue alguien que tenía dominio, conocimiento, inteligencia, técnica. Eso pasa con nosotros. Y en el pelagianismo ocurre que muchas personas hoy, que ni siquiera saben que son pelagianos actuales, viven una fe equivocada, mirando aquellas buenas obras que hacen y no pudiendo ver a Dios en ellos. Que el que ejecuta esa obra es el mismísimo Dios en nosotros, que las predispone, sí, para nuestra santificación, sí, es verdad, pero la gracia del Señor es la que toma la iniciativa. Ahora sí, queda de esta parte, numeral 53 hasta el 56, que creo que es lo que vamos a abordar el próximo programa. Este capítulo del pelagianismo actual considero que nos va a llevar al menos 2 capítulos más. Creo que lo vamos a dividir en 3 partes para que se pueda comprender con facilidad. Bueno, agradecerte de corazón que te hayas quedado hasta este momento, pedirte disculpas porque no pude salir en vivo el día lunes a las 20 horas como estábamos acostumbrados. Tuve otra actividad que hacer también para la iglesia y bueno, llegué fuera de horario y ya estaba la familia primero, pero bueno, pidiéndote disculpas, te invito como siempre a que me acompañes, a que compartas este contenido y te esperemos que sea el próximo lunes al horario habitual. Te dejo mis bendiciones de laico, quiero decirte que te quiero mucho, que tengas una bendecida semana. Chao.